El día de hoy Lady Rebsamen hizo fiesta ahí en el Teatro Metropolitan para celebrar que le dieron su constancia. Publicó su discurso, transmitieron en vivo el evento y después retomó parte de su discurso y publicó este video de 9 minutos donde habla de las mujeres. Dice ella en su cuenta de Facebook: a las mujeres de la historia y heroínas anónimas, no solo les digo llegamos juntas, sino gracias por abrir brecha y en algunos casos incluso sacrificar su propia vida para que pudiera suceder este momento. A ustedes, predecesoras y contemporáneas, les digo, sin ustedes, sin su lucha pública o privada, silenciosa o en voz alta, este momento no hubiera sido posible. Gracias. Y luego pues toma el tiplecito de López y ahí empieza con su falso discurso en favor de las mujeres. Y digo que es falso porque miren, de lengua me como un taco. O sea, si tú no puedes sustentar con hechos lo que ladras, quedas como queda Lady Rebsamen, retratada por hipócrita. Lady Rebsamen no está en favor de las mujeres. Durante su periodo como jefa de plaza del cártel del gobierno en la Ciudad de México lo mostró muchas veces. Así es que es un discurso hipócrita, como hipócrita es la transformación de Cuarta. Yo sé que ya para este momento, a 1 minuto y 40 y 45 segundos de iniciado el video, ha de haber muchos adoctrinaditos vicariantes que estén bien enchilados porque han de decir: estás difamando a nuestra señora presidenta. No, adoctrinaditos vicariantes, no. Miren la cara represiva de Lady Rebsamen, envuelta en el aura que la proyecta como la futura primera mujer presidenta de México. Lady Rebsamen parece personificar al feminismo igualitario. Esta semana, Lady Rebsamen fue seleccionada como representante de la secta del partido en el gobierno, abriendo su camino para las elecciones nacionales de 2024. Aunque es una mujer de larga carrera política, hoy recibe críticas algo patriarcales que la atan a la sombra de López. Formada en física e ingeniería, su interés por temas ambientales y su militancia en el antiguo Partido de la Revolución Democrática le valieron su primer cargo público en el 2000 como secretaria de Medio Ambiente con López. Luego estuvo al frente de una de las 16 alcaldías de la capital hasta que su figura pública explotó al ser electa como jefa de plaza del cártel del gobierno en 2018. Pero durante los últimos 2 años de su gestión de la Ciudad de México, la falta de comunicación le abrió un flanco. Eso provocó distancia con algunas organizaciones de mujeres y feministas de base, quienes sufrieron las consecuencias de la cerrazón que asumió Lady Rebsamen ante sus reclamos. El caso más sonado fue el desalojo de la Ocupa de Cuba, cuando Lady Rebsamen resolvió con la policía un conflicto que de fondo planteaba la orfandad institucional que aqueja a las familias víctimas de la violencia en México. Exigieron su atención con una medida radical: tomar la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada en la calle República de Cuba 60 en el centro histórico de la Ciudad de México, para convertirla en un albergue de mujeres víctimas y solidarias. La toma de la CNDH ocurrió el 7 de septiembre de 2020. Evidenció la irrupción de una generación de mujeres muy jóvenes, incluso menores de 18 años, en quienes resonó particularmente el grito por el fin de la violencia machista que se expandió en el continente desde el surgimiento en 2015 del Ni Una Menos en Argentina. La Ocupa era un espacio punk, grafiteado, que desarrolló múltiples conflictos internos que la fueron aislando, de restringido acceso para la prensa y aún más difícil diálogo con el gobierno, el cual optó por desalojarla el 15 de abril de 2022. Para el movimiento social, la Ocupa fue un hecho histórico que por diversas circunstancias terminó sin el peso que tuvo al principio, dijo en entrevista Karen Castillo, fotoperiodista y vocera del colectivo por la liberación de Carla Tello y Magda Soberanes, fundado cuando las 2 activistas fueron encarceladas producto del desalojo. Cuando fueron desalojadas las compañeras, la situación había cambiado mucho. Tello y Soberanes
pasaron 10 meses presas en el penal femenil de Santa Marta Catitla, al oriente de la Ciudad de México, por posesión de simple marihuana, pero fueron absueltas en febrero de este año. Hoy pesa sobre ellas un proceso en libertad condicional por robo y una tercera causa que está iniciando, donde la CNDH y el INAH la señalan por despojo y daños a inmueble histórico. Hoy las dos mujeres, consideradas las primeras presas políticas feministas en la Ciudad de México, acusan al Estado por tortura y fabricación de delitos. Castillo señaló que el uso de la justicia penal como herramienta para resolver un conflicto social se reforzó con la apertura de 15 carpetas de investigación contra otras integrantes de la Ocupa que menguaron su participación o la retiraron por completo. El uso de infiltrados y policías de civil en las manifestaciones feministas en la ciudad fue evidente y desestabilizó al movimiento. Su respuesta fue sistematizar los eventos represivos en el Observatorio Memoria y Libertad, entre los que Castillo destaca el asedio policial que sufrieron durante 3 días las mujeres de la comunidad Triqui tras su desalojo violento en la madrugada del plantón que mantenían en la zona de Palacio de Bellas Artes. Esto se los voy a mostrar porque es una belleza. Hasta el Congreso le dijo a Lady Repsamen que no reprimiera a las mujeres triquis, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le pidió que investigara los desalojos. La feminista, ¿se acuerdan de la brutal represión a las mujeres triquis allá en la Ciudad de México? Bueno, esto lo hizo la feminista. ¿Negociar o no? Los negocios turísticos y de bienes raíces en la Ciudad de México hicieron sentir su peso político en la negativa de Lady Repsamen a aceptar que la glorieta de las mujeres que luchan se instalara sobre la avenida Reforma al ser depuesta la estatua de Cristóbal Colón un simbólico 12 de octubre de 2021. La toma del pedestal vacío y su resignificación como la glorieta de las mujeres que luchan fue promovida por un colectivo de colectivos que juntó mujeres de más variado estrato organizativo que las morras de la Ocupa. Tomaron el espacio, literalmente descolonizando la glorieta con justicia, como bautizaron la figura que lo sustituyó. Contrario a lo ocurrido previamente con una decena de antimonumentos, surgidos como espacios autogestivos de memoria en zonas céntricas de la capital, ni la glorieta de las mujeres que luchan ni la glorieta de las y los desaparecidos tomada el 8 de mayo de 2022 han sido aceptadas por la feminista Sheinbaum. Marcela, una mujer que participó desde el principio en la toma de la glorieta, pero prefirió no revelar su apellido por temor a represalias, contó en entrevista con Ojalá que buscaron dialogar con el gobierno desde la toma, pero fueron ignoradas hasta un año más tarde. Fue entonces que hicieron un plantón para oponerse a la sustitución de justicia por otra imagen de Sheinbaum, que Sheinbaum respaldaba, la llamada joven de Amajac. Las de la glorieta la resistieron hasta que una madrugada, sin aviso ni explicación, la escultura de Amajac fue instalada enfrente, sobre la banqueta de un edificio en proceso de construcción. Las mujeres intuyen que esa obra inmobiliaria es una de las razones para el férreo rechazo oficial del antimonumento. Las promotoras de la glorieta vieron que la maqueta vecina proyectaba que ese pedazo de la ciudad fuese puesto al cuidado de la empresa constructora como un área donde ejercer su responsabilidad social y deducir impuestos. Esto tiene lógica, dada la cercanía que tiene Lady Repsamen con el lobby inmobiliario. Esto se hizo públicamente evidente y criticado cuando firmó un acuerdo con la plataforma de alojamiento temporal Airbnb para atraer nómadas digitales a la ciudad. Mientras tanto, permitió que los desalojos arbitrarios dejaran sin casa a más de 3,000 familias mexicanas por año en la capital. En estas familias, obvio, había mujeres. Y miren, les recuerdo esto: condenan Amnistía Internacional actos de represión en las marchas del 8M en México. El gobierno de la Ciudad de México insiste en que no usó gas lacrimógeno para reprimir la marcha del 8M. No, para nada. Ahí están las imágenes. Lacrimógenos, claro que hubo. Colectivos feministas relacionan a Sheinbaum con el militarismo.
Te hablamos a ti, Claudia. Esta es Lady Repsamen, ¿eh? Lo del discurso que van a escuchar, pues es politiquería. Discurso y realidad. Para Carla Ríos, de la Brigada Marabunta, organización social con larga trayectoria en la mediación de conflictos en manifestaciones en la Ciudad de México, hubo dos momentos respecto a la manifestación social en el tiempo de Sheinbaum, cuando ella ejerció el poder en la capital. Ella manejaba públicamente un discurso de que no habría agresiones ni detenciones, y también la desaparición del cuerpo de granaderos, que era buena idea, dijo Ríos. En el trato directo con ella había ciertas luces porque cumplía los acuerdos que se trabajaban en las mesas. El giro del gobierno de Lady Repsamen, señaló Ríos, estuvo signado por un hecho represivo en una manifestación del Bloque Negro en la Embajada de Estados Unidos, desde donde los funcionarios de la propia embajada dispararon contra los manifestantes con pistolas accionadas por gas carbónico o gocha, munición que no tienen las policías mexicanas. Era la tarde del 5 de junio de 2020. Lady Repsamen tenía 1 año y medio en el poder. Un grupo de jóvenes anarcos habían convocado a una marcha por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y de Giovanni López en Jalisco, ambos asesinados por policías. La acción derivó en una larga caminata desde la embajada hasta el barrio de Polanco, donde puede hallarse el metro cuadrado más caro de la ciudad para vivir. Allí, la policía asumió una actitud de persecución y enfrentamiento tal contra los manifestantes que, en una carga policial, una adolescente de 15 años, yo me acuerdo de esta imagen, fue pateada en la cabeza por un uniformado y cayó inconsciente. El episodio de Polanco es un reto para quien esté en la contienda de gobierno, porque ese día, como muchas veces, pareció que la policía actúa bajo su propia lógica y normas. Tanto la Ocupa Cuba como la Glorieta de las Mujeres que Luchan llegaron después de este evento durante el proceso de cerrazón del gobierno, explicado por la salida de una parte de su equipo, en particular de los subsecretarios Rosa Isela Rodríguez y Arturo Medina, del titular del Programa de Derechos Humanos Froilán Enciso y del director Alonso Suárez del Real, quien dejó el gobierno en enero de 2022. Sheinbaum mostró su acercamiento con Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad Pública, a pesar de haber participado encubriendo a los responsables en el caso Ayotzinapa. Harfuch hoy es el gallo de Sheinbaum, su preferido para ocupar el cargo que ella dejó. Ya vimos que no, va a ser peor. Al frente de la megalópolis, Harfuch dejó su cargo esta semana para sumarse a la campaña de Lady Repsamen. La falta de diálogo que caracterizó esta etapa, en la que paulatinamente su gobierno se alejó de las bases sociales organizadas, pautó una distancia entre Lady Repsamen con algunas mujeres feministas de base que no ha logrado achicarse. Al preguntarle a las mujeres que fueron fuente de esta nota sobre el carácter feminista de Sheinbaum, Castillo y Marcela coincidieron en marcar una distancia de clase. Señalan que la candidata representa un feminismo blanco, que deja de lado los reclamos por justicia social de las de abajo. Por su lado, Ríos dijo que, más allá de su opinión sobre Sheinbaum, que hay una mujer ocupando la presidencia del país es una victoria del feminismo mexicano, aunque el camino para su ascenso al principal puesto electoral del país esté abierto. El trayecto político de la candidata también ha quedado marcado por cómo decidió usar su poder desde el gobierno para resolver el conflicto social. Así es que, ante esto, y esta imagen bellísima, y el discurso de Lady Repsamen del día de hoy, pues la verdad, me río. Esta mujer no es pro mujeres, a esta no le interesa. Esta mujer no es feminista. Esta es una sátrapa igualita que López. Y agárrense, porque ella ordenó las represiones en la Ciudad de México cada 8 de marzo, todos los años hubo, y ahora las va a ordenar desde Palacio Nacional. Ya lo verán, capaz de cometer bajezas como esta. Esa es su presidenta electa. Les dejo su discurso charro para que le aplaudan, adoctrinaditos. La llegada de la primera mujer presidenta, repito, no es un triunfo individual. El pueblo de México tomó la decisión de que continuara la transformación y que fuera tiempo de mujeres. Quisiera hacer por ello una pausa para hablar de las mujeres.
porque hoy con nosotras llega Leona Vicario, ideóloga independentista, pionera del periodismo, mujer comprometida con la causa insurgentes. Llega Josefa Ortiz, perdonen que no diga de Domínguez, quien orientó el rumbo de la lucha y definió los tiempos que marcaron la primera transformación. Y también llegan las chinacas, que defendieron a la patria y jugaron un papel importantísimo en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. También llegan las obreras, pioneras de la exigencia de los derechos laborales frente a la dictadura de Porfirio Díaz. Llegan Dolores Jiménez y Juana Gutiérrez, precursoras intelectuales que empujaron junto con grandes hombres la revolución. Además de los ideales de justicia social, incorporaron demandas que tienen vigencia hasta nuestros días, como el cierre de la brecha salarial. Llega Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Refugio García, Consuelo Uranga y Esther Chapa, que con la tercera transformación, la Revolución Mexicana, conscientes de que es imposible hablar de justicia social excluyendo las demandas de las mujeres, lucharon por el reconocimiento del derecho a votar y el derecho a la educación, el derecho al divorcio y el derecho a la salud. A todas ellas les dijeron, claro que amamos a nuestras familias y a nuestros esposos, pero era un derecho. A todas ellas les dijeron, nos dijeron que éramos el sexo débil, pero demostraron no solo su indiscutible fuerza, estas mujeres históricas, sino su fuerza popular y revolucionaria. Llega Sor Juana Inés de la Cruz, llega Frida Kahlo, llega Rosario Castellanos. Pero además de estas referentes históricas, cuando digo llegamos todas, no solo me refiero a quienes ahora, saldando una deuda histórica con nuestro pasado, tienen un lugar en el paseo de las heroínas en Reforma, en el nombre de una calle o de quienes se han escrito biografías o filmado películas. También llegan las invisibles, que con estas líneas hago visibles. Hago aparecer a quienes quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las más marginadas. Llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Llegan nuestras hermanas. Llegan nuestras compañeras, llegan nuestras amigas, llegan las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si nacíamos siendo mujeres o naciendo siendo hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron y nos piensan libres y felices. Y con todas ellas, a nuestro lado, aquí, cerquita de nosotras, llegan también nuestros grandes anhelos, que no son solo para las mujeres.
las mujeres tenemos el anhelo de la justicia y la libertad para el pueblo de México. Llega nuestro amor a la patria, llega nuestro amor a nuestros hijos y a nuestras hijas, a la familia, llega nuestro anhelo de justicia para todas y para todos. Llega también la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nada de esto sería posible sin lo generoso de nuestro movimiento. La cuarta transformación abrió la puerta para todas y todos los mexicanos y abrió la puerta también para todas las mujeres mexicanas. A todas ellas no solo les digo, llegamos juntas, sino gracias. Gracias por abrir brecha y en algunos casos incluso sacrificar su propia vida para que pudiera suceder este momento. A ustedes, a todas ustedes, predecesoras y contemporáneas, les digo, sin ustedes, sin su lucha pública o privada, silenciosa o en voz alta, simplemente este momento no hubiera sido posible. Que viva la cuarta transformación y que vivan los tiempos de las mujeres. Así, reivindicando el ser mujeres, con quienes compartimos el anhelo de un país justo, solidario, soberano, donde todos y todas tengamos todos nuestros derechos garantizados, con la responsabilidad política y moral que este hermoso día de confirmación de nuestro triunfo colectivo significa, les digo, sigamos construyendo juntas y juntos, sigamos construyendo nuestra patria grande, donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México, donde nunca más se escriba la historia sin nosotras, o en otras palabras les digo a todas y a todos, sigamos haciendo historia. Tenemos una tarea enorme por delante. En muy poco deja y cierra su ciclo el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y siempre vamos a guardar su legado de este gran dirigente y de este gran presidente. Pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo, porque nos debemos al pueblo de México. Y aquí, en voz alta, contenta, orgullosa de representar a nuestro pueblo, a nuestra patria y nuestra historia, les digo, como siempre, no mentir, no robar y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva las mujeres!